Patricia Robles Alejo, actualmente radica en Coyoacán, Estado de México. Creadora literaria de autor de Pedro el Negro de la Leyenda en su versión infantil familiar, que muestra la esencia de una leyenda conocida con una versión distinta que destaca aspectos éticos, culturales y geográficos de una forma significativa. Ha publicado el libro llamado El duelo al vuelo, que contiene más de 100 poemas que ayudan a sanar tu interior. Autora de 20 poemas de geopolítica que resaltan la cultura de su lugar de origen y de distintas etapas de la historia de México. Escribió el cuento navideño corto La esfera que refleja la verdad, que rescata la identidad, el valor personal. Autora difusora de diversos artículos de gestión emocional con los que participó en diversos círculos literarios. Promueve Café Cultural Coyoacán, en el cual la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Sí, pues muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera presentar a mi compañero, el profesor José Alfredo. Justamente es el director de Café Cultural de Coyoacán. Y bueno, pues apoyo muy grande para mí, para este camino. Y como ya lo escucharon, me presento, yo soy Patti Robles, así me conocen en las redes sociales, ese es mi seudónimo como escritora. Y bueno, pues espero que me visiten en mis diferentes redes sociales, en mi rincón literario, que se llama justamente así, el rincón literario de Patti Robles. Y bueno, el día de hoy me siento muy contenta de estar con ustedes compartiendo un libro tan especial que dio un marco de comienzo a mi carrera como escritora. Si bien, como les había mencionado, he escrito mucha poesía, bastante poesía de escritura catártica, que me ayudó a dar ese brinco de una depresión inmensa a una vida de alegría, una vida con propósito, una vida que es un cambio total. Y con esto les quiero decir que todos los que nos sentimos de momento en una depresión, en un hoyo, en fango, ¿verdad?, que en ocasiones nos envuelven los problemas, sí se puede salir de ahí y hacer grandes cosas. Yo a partir de un dolor inmenso descubrí que tenía esa magia para escribir. Y yo me enamoré no nada más de la escritura, sino me empecé a envolver en lo que es la cultura. La cultura mexicana es un mar de tanta sabiduría y de tanto conocimiento. Si bien mi novela, Pedro el Negro, la Leyenda, enmarca una historia regional, porque atañe a municipios de Ocoyoacán, de varios municipios de Lerma de Villada, de Naucalpan, también es una historia que no porque sea regional no es de interés para el demás público. Justamente el día de hoy voy a hacer algunas dinámicas para que ustedes tengan el previo conocimiento. Cuando hablamos de una leyenda de Pedro el Negro, no sé si en alguna ocasión la haya escuchado por estos lugares, porque estamos a 45 minutos del lugar de los hechos. Esta leyenda tiene algo en particular. Muchas leyendas, no se sabe si son verdad o no, tienen un sustento mágico, místico, y muchos se nos queda en esa idea, ¿será cierto o no? Les voy a comentar que esta leyenda fue investigada durante 7 meses en varios lugares donde donde surge esta leyenda, y tras esa investigación nos pudimos dar cuenta que tiene sustentos verdaderos. ¿Quién era Pedro el Negro? Les voy a comentar para las personitas que son de aquí, que a lo mejor no conocen la leyenda. Pedro el Negro era un salteador de caminos, era un delincuente, ¿sí? Era un delincuente que se dedicaba a asaltar
las diligencias que venían de estas partes, inclusive de Toluca, más allá, venían grupos de personas que transportaban mercancía y en ocasiones eran contratados para transportar oro. Entonces, este personaje se interesó por esos cargamentos cargadísimos de oro. Estamos hablando de carretas y carretas. Muchas veces venían 10 carretas cargadas de oro. Y él, con contactos que tenía alrededor, le empezaban a decir que tuviera cuidado porque en tal camino real venía un cargamento de oro con su magistral forma de ser, porque él era un líder y de pronto movía mucha gente. Le decía, a ver, nos dijeron, por ahí nos avisaron que venía un cargamento de oro. Entonces, ¿qué hacía? Movía a su gente, la escondía y atracaba esos cargamentos. Pedro el Negro llegó a tener grandes tesoros que escondía en grutas que se encuentran ubicadas en Ocoyoacán. Hay un lugar que se llama Riondito. Ese lugar tiene varias cuevas. Les sugiero, porque de pronto les levanta mucho la curiosidad y a raíz de que yo les cuento, mucha gente ha querido ir. Son lugares muy místicos y que se respetan. Lugares donde inclusive el ejército mexicano estuvo en resguardo y apenas no tiene muchos años que lo dinamitaron con el pretexto de que era para cerrar las entradas de esas cuevas y que ya quitaran la curiosidad de los que iban. Muchos otros dicen que no era por eso, sino que se dieron cuenta que efectivamente había mucho oro y el mismo gobierno hizo eso para ver, para buscar. Los tesoros de Pedro el Negro hasta hoy son un misterio y no es uno solo, son muchos tesoros. Cuando nosotros hicimos las caminatas a esos lugares, nos pudimos dar cuenta que a lo largo de ellas había muchas excavaciones, porque la gente iba, porque la gente realmente era encontrador. Él tenía una filosofía y decía, como muchos personajes fantásticos, como lo es Robin Hood, Chucho el Roto, porque muchos los encuentran similitudes. Él también decía que cómo era posible que haya gente que tenía mucho y había tantas necesidades en el pueblo, ¿no? Entonces, muchos de esos tesoros los usó justamente para ayudar a la gente del pueblo. Y mucha gente del pueblo lo quería. No veía su lado malo como delincuente, veía ese lado humano que le permitía ayudar a los demás con todo lo que a lo largo de muchísimos años vivió y juntó. Sin embargo, a pesar de que tuvimos y vimos que en el municipio de Lerma había un acta de detención de él, su nombre tal cual, también hay la parte mística de Pedro el Negro, porque hay un Pedro Negro que surge en los años de la independencia y hay un Pedro Negro que se ve visible y que encuentran fechorías y que encuentran sus atracos en la revolución. Entonces hay un trayecto de 100 años donde cómo es posible que una persona en un trayecto de 100 años siga estando joven y con esa capacidad aún, con esa habilidad de seguir atracando y seguir moviendo gente. Entonces ahí es donde encontramos ese aspecto místico que decimos, ¿cómo un personaje va a durar tantos años? ¿Cómo es que va a permanecer joven? Cuando a mí me invitaron a investigar esta leyenda, la verdad es que yo me enamoré inmensamente de ella, porque hay elementos que yo manejo en mi libro que son los pilares de
justamente de mi libro, que son los siguientes. En principio de cuentas, me gusta resaltar nuestra cultura. Yo soy ferviente creyente que para que un pueblo tenga realmente una identidad como tal, debemos rescatar toda su cultura. Y parte de la cultura justamente son las leyendas. Entonces yo me interné en un lugarcito que se llama Santiago Analco, no sé si lo conozcan, está muy cerca de aquí, pertenece al municipio de Tarasquillo, y me metí a investigar y me di cuenta que, para empezar, sus bases son otomís, que esa sociedad de ahí siempre, como estaba cerca de bosques, se adentraba en esos bosques y los veía virtuosos para su economía. Entonces cortaba los árboles más viejos, los cortaba, llevaba ánimos a familias completas. Sabía que toda la familia tenía que cooperar en la economía para llevar el sustento de su casa. Entonces cortaba leña y hacían carbón. En mi libro justamente es algo maravilloso. Yo no sabía cómo se hacía el carbón. En mi libro lo cuento, narro brevemente cómo se hace el carbón. Y estas personas de Santiago Analco, pues llevaban el sustento a sus casas vendiendo carbón. Ajá. La gran sociedad de ahí eran arrieros. No sé también si tengan conocimiento de lo que es la arriería aquí en Metepec, porque en muchos municipios aledaños conocen a los arrieros como una danza. Actualmente los arrieros son una danza que justamente a través de pasos y de música y de versos, porque los arrieros son personas muy dicharacheras, ¿verdad? Narran lo que en esos ayeres, cuando esta leyenda estaba en su apogeo, eran. Y un arriero, yo por eso me permití traer a dos personitas, no nada más para que vean sus atuendos, sino porque cada elemento que contiene su vestimenta representa un elemento importante en la sociedad de los arrieros. Los arrieros, ¿quiénes eran? Eran personitas que transportaban mercancías de todas partes de la República Mexicana hacia Ciudad de México. En muchos casos, los arrieros, porque así como su nombre tiene una raíz que decía arrie, que significa recuas, y las recuas no son otra cosa más que un grupo de animales, de mulas, con las que los arrieros que tenían la posibilidad transportaban en mulas todo tipo de mercancía. Háblese que si venían de Veracruz, transportaban pescado, transportaban camarones, transportaban, no sé, infinidad de productos. Que si venían de minas, pues traían metales, que traían material para construir, ¿verdad? Sobre todo en Ciudad de México, que es donde estaba la sociedad más pudiente. Y digo en el mejor de los casos porque la gran mayoría de los arrieros, su medio de transporte eran sus pies. Iban y venían con sus pies, caminando kilómetros. En ocasiones eran días, en ocasiones semanas y en ocasiones más tiempo, porque pues no tenían otra forma más que caminar, y el transporte lo hacían poniéndose tiras de piel que se ponían en la frente y que se auxiliaban con su espalda. Entonces era todo una sociedad. Tenían sus propios cocineros, porque cómo iban a hacer para detenerse en montes, ¿verdad? Y comer. Tenían personas que también menciono en mi libro, que se llamaban pascualitas. Las pascualitas son los arrieros que usan delantal y que son
justamente los destinados a ser alimentos para todo el grupo de arrieros que conducía o que transportaba productos. Pues resulta entonces que ellos de por sí era muy complicado su andar por el monte. Se enfrentaban a varios peligros. Cuando no había todavía transportes como carretas, el mismo clima, las lluvias, qué sé yo, hacía que los montes y los caminos reales se hicieran difíciles para acceder, porque si llovía, pues ya se hacía lodo, ¿verdad? En ocasiones eran muy pedregosos, en otras ocasiones por rayos ya habían tirado árboles y tenían que brincar, cruzar o mover esos árboles para seguir su curso. Otro de los peligros a los que se enfrentaban eran los animales salvajes. En el monte, y estamos hablando de una sociedad de hace 1800, la fauna era mucho más nutrida que ahora, ¿verdad? Ahora ya nos ganó pues el asfalto. Aquí ya, por ejemplo, pues ya no hay muchas zonas de bosque. Por esa zona de la Marquesa, porque también comprende la Marquesa ese camino, a pesar de que todavía sigue siendo un buen pulmón para nuestro andar de aquí, de Toluca, Ciudad de México, pues por toda la construcción de cabañas, no sé, los caballos, los carritos y todo lo que rentan, pues ya la fauna ya no está tan nutrida. Pues anteriormente, pues sí lo era. Entonces imagínense, de pronto iba el grupo de arrieros, estamos hablando de 50 personas, caminando, no faltaba que saliera un gato montés, un zorro, ¿no? Hay mucha variedad de fauna, mucha variedad. Víboras de cascabel, y de pronto, pues imagínense, iban los guaraches. Y cuando ya se les habían acabado los guaraches, porque eran muchísimos días de caminar, se les acababan, y ellos no se rendían. Se quitaban lo que restaba de sus guaraches, los aventaban y seguían el camino a pie. Entonces muchas ocasiones eran atacados por animales y muchos arrieros se quedaban muertos en el camino, porque obviamente no llevaban un botiquín, ¿no? Y pese a que eran tan sabios porque utilizaban la medicina tradicional, había hierbas que los ayudaban, había ocasiones que no eran oportunos y de pronto mucho personal se moría. Pero ¿qué creen? Que no nada más era eso. Viene Pedro el Negro y con sus planes de atracar, de obtener los productos que ellos llevaban, les vuelvo a repetir, desde oro hasta ropa, hasta utensilios, material de construcción, alimentos, ¿verdad? Porque eran muy limitados los alimentos que tenían. En la montaña pues solamente tenían hongos, muchas hierbitas, no sé, pero no tenían productos que venían de otros lugares. Entonces, ambicionados por querer tener todo eso, ese era ahora otro gran problema que tenían. Pedro el Negro pues los asaltaba. Y en ocasiones pues no era tan gentil, ¿verdad? No les decía, por favor, me puedes dar tu mercancía, sino en muchas ocasiones pues había violencia y les quitaban todo y vámonos. Entonces los pobres arrieros no solo ya iban con el pesar de no tener nada, sino ahora ya hasta debían a los dueños de los que habían contratado para transportar ese producto, y ya se quedaban sin nada, sin producto, y ¿qué le iban a decir a su patrón? Pues yo cuando escucho eso, yo me empiezo a adentrar, dije, ¿cómo haré para hablar de una historia de Pedro el Negro, que no era a vista de muchos o a vista de la mayoría, no era un personaje tierno? ¿Cómo hago para que yo platique de esta historia, de esta leyenda,
y de esos elementos culturales para que se sigan conociendo y nuestra gran cultura que tenemos pues se conozca. Y estaba yo pensando, analizando sobre la vida de Pedro, y yo me di cuenta que todas las personas, tenemos siempre un lado bueno y un lado malo. En ocasiones el lado malo no lo sacamos, afortunadamente. En ocasiones sí sale. De pronto nos provocan y si estamos en nuestros 5 minutos, agredimos también, ¿no? Entonces dije, quiero ver el lado bueno de Pedro, pero ¿cómo voy a lograr que mi personaje muestre ese lado bueno si es un delincuente? Y entonces empecé a crear una historia donde dije, ¿de qué manera a nosotros como seres humanos nos pueden sensibilizar si no es a través de un niño? Cuando estamos cerca de un niño, sacamos lo mejor de nosotros. Cuando nosotros tenemos un bebecito, le damos lo mejor de nosotros. Yo, por ejemplo, que soy maestra, yo no podía comportarme mal con mis alumnos porque siempre me sacaban una sonrisa. Y entonces dije, necesito un personaje, un niño, que me ayude a mostrar el lado amable de Pedro el Negro, el mejor lado. Y entonces yo pensé en un niño de 8 años que se llamaba Jacinto. Jacinto es mi personaje principal de mi libro, de la mano con Pedro el Negro. Y en ese proceso de buscar cualidades de mi niño y crear una historia, yo pensé, de verdad mentalmente yo pensé en un personaje. Y yo, cuando quise ilustrar este libro, porque quiero compartirles que las ilustraciones que tiene mi libro son fotografías de personas cercanas a los municipios de que yo les estoy hablando. Si bien yo hubiera podido contratar modelos, ¿no? Necesito una persona así, con ciertas características, pero no, yo quise hacer un libro entrañable, que al salir a la calle vean a mis personajes. Y aquí, bueno, me siento dichosa porque aquí también tengo a otro personaje que no sabía que iba a venir y que está por aquí. ¿Te puedes levantar conmigo? Él viene a representar la mano derecha de Pedro el Negro. Él era el incondicional, el que iba y si le decía aviéntate del cerro, se aventaba porque era incondicional de Pedro el Negro. Y mi personaje se llama Bermejo. Muchas gracias. Entonces, cuando yo dije, quiero un personaje entrañable, quiero que así como lo imaginé, yo me imaginé un niño alegre, yo me imaginé un niño que fuera muy allegado a sus padres, respetuoso, porque otro propósito que siempre trato de usar en mis libros es el rescate de valores, el que volvamos a retomar esas sociedades de antes que son tan respetuosos que los jóvenes y los niños, no importa la edad, siempre tengan presente que los padres son personas respetables para nosotros. Y lo creí prudente porque en muchas ocasiones creo que se está perdiendo ese valor. Entonces yo cuando casualmente estoy viendo unas fotografías, veo a un niño y dije, este es mi Jacinto. Este es tal así como me lo imaginé, con las características, la edad, el tamaño, y veo a... ¿Les dices tu nombre, Memo? Mi nombre es Aldair Julián Hugo Vázquez. Vi a Aldair y dije, él es Jacinto, tal cual, tamaño. Bueno, cuando fuimos a hacer las tomas para las fotografías, fue una sesión larga, cansada, pero yo lo veía así, se trepaba, se bajaba, iba, venía.
tal como es Jacinto en mi libro. Jacinto es uno de los hijos más pequeños de un matrimonio, del matrimonio de Juan Bartolo, que es un arriero, justamente un arriero que pues desde chiquitos a los hijos les hereda su manera de vestir, ¿sí? Los arrieros no nada más se visten así porque sí. Tienen un atuendo de manta. La manta es una tela que se adapta a cualquier clima, ¿verdad? Es muy fresca, pero al mismo tiempo tiene la rigidez suficiente como para que si van caminando no se estén rasguñando con las varas, ¿verdad? Y él es un amor de niño. De pronto sucede un acontecimiento en la casa. Uno de sus hermanos mayores, que se llama Adolfo, cae enfermo. Se enferma, nadie sabe por qué de pronto se desmayó y cae en un sueño profundo que nadie lo puede despertar. Y en ese tiempo, pues no había esa economía ni el estudio como para, vamos con el médico, vamos con el doctor, como lo pasa ahora, o vamos a llevarlo a la clínica de Metepec, ¿no? Sino, pues se curan a través de medicina tradicional, a través de plantas, de tés, y quien lleva la batuta para curar es una personita que le dicen granizera. También en mi libro explico que es una granizera, que se les dice así a las personitas que los alcanza un rayo y sobreviven ese rayo. Y de pronto se cree y se tiene la confianza que a través de esa energía recibida tan fuerte del rayo, reciben dones curativos. Entonces van y traen a una granicera en un lugar que se llama, muy cerca de Ocoyoaca, y pertenece a Ocoyoaca, que se llama Acazulco. Ahí hay mucha medicina tradicional, inclusive actualmente siguen preservando ese don tan bonito, y van y traen a esa personita para que cure al hermanito de Jacinto. Pero cuando la granicera hace un reconocimiento de lo que tiene el niño, pues ella dice, ¿saben qué? No es suficiente conmigo. Porque hay graniceros que tienen una especialidad para cada cosa, para cada enfermedad. Entonces dicen, vamos a necesitar más gente que venga a apoyarme y curar al niño. Entonces, escucha Jacinto que para que traigan a más personitas y ayuden a curar al hermano, pues necesitan dinero, porque estas personitas pues viven de eso. Y aparte, la distancia que hay entre Acazulco y Santiago Analco, estamos hablando de caminando o en mula, pues sí está considerable la distancia. Cuando eso se le mete a la cabeza a Jacinto, él dice, bueno, él no tenía ni noción, no tenía la noción de lo que implicaba el dinero, de qué era el dinero y que el dinero valía. Él no sabía. Entonces, en una acción, alguna ocasión, habiendo una junta de arrieros, porque iban se juntaron para ver qué camino tomar para ir a Ciudad de México y cómo evitar los asaltos de Pedro el Negro, se juntan y en la junta empiezan a hablar de que a fulanito lo asaltaron, a menganito que crees que ya está muerto. Y Jacinto veía para un lado y para otro y decía, ¿de qué hablan? ¿Por qué asaltan? Cuando escucha que la gente hace esas acciones para obtener dinero o oro, en ese tiempo era del oro, dice, ¿qué es el oro? Empieza a preguntar, se pregunta a sí mismo y después pregunta a los demás, ¿pero qué es el oro? Y entonces le dicen, pues ¿sabes qué? Es un objeto luminoso que tiene un valor, que cuesta
¿Cuesta dinero? Sí. Entonces empieza a hacer, él se empieza a preguntar, eso es lo que necesito para mi hermano, para curar a mi hermano, necesito ese oro. ¿Y quién tiene el oro? Empieza a preguntar así. ¿Quién tiene el oro? Pues Pedro el Negro, porque es el que se roba todo el oro. Entonces, en su inocencia, dice, pues yo quiero buscar a Pedro el Negro para pedirle oro para mi hermano. Y pareciera que es imposible, porque ¿quién quería ver a Pedro el Negro? Todos le temían. Para él, para la gran mayoría de gente era un personaje totalmente temible. Como un niño de 8 años pretendía ver a Pedro el Negro. Sin embargo, un día se aventura y empieza a buscarlo. Y bueno, pasa muchas aventuras y logra tener un encuentro con Pedro el Negro y con Bermejo. ¿Y qué le dijiste a Pedro? Le dije que si me dara un poco de oro y le dije, me da un poco de oro y yo no me acuerdo que más. Y bueno, pues la reacción primera de Pedro pues fue sorprenderse. Como un niño de esa edad andaba buscándolo por el monte, porque él salió a buscarlo a grito abierto. Don Pedro, quiero hablar con usted, necesito decirle algo. Y cuando él le dice, sí, ¿quieres oro? Y como, ¿para qué quieres mi oro? Pues para curar a mi hermano. Nada más para eso, se lo prometo que nada más para eso. Y entonces en mi libro narro lo que es una ruta, cómo va subiendo Bermejo, va subiendo Pedro el Negro y va subiendo Jacinto. Y cuando están al pie de sus cuevas, que fíjense que nadie conocía, nadie de sus bandidos conocía sus cuevas. A nadie le permitía entrar a ellas, era muy celoso. Las cuevas solamente las conocía Pedro el Negro. La entrada a todos. Y la gran mayoría se quedaban ahí dormían, ahí se metían, pero no se adentraban a donde estaban los tesoros. Y entonces le dice a Jacinto, ¿en verdad quieres conocer dónde está mi cueva, mi oro? Pues para cuidar al niño y cuidar la ubicación exacta de la cueva, Pedro le tapa los ojos y lo mete, pero ya cuando está dentro de la cueva, le quita la venda y Jacinto se queda sorprendido. Y Jacinto lo único que dice, don Pedro, con este oro no nada más curo a mi hermano, curo a todos los habitantes de Santiago Analco y todos los habitantes de San Felipe y empieza a mencionar a todos los pueblos de alrededor. Imagínense qué vieron los ojos de Jacinto. En mi libro trato de hacer una narración, una descripción del lugar para que ustedes, a través de mis letras, lleguen a ese momento, a ese lugar y perciban el aroma, la humedad, el oro, ¿verdad? Y Pedro, ¿sí te da el oro o no? Sí. Entonces, ¿crees que sea bueno o malo? Bueno y a la vez malo. Y a través de Jacinto yo lo que reflejo en mi libro, en mi propia leyenda, es que en esos instantes de soledad, porque Pedro se los dice, mi peor pago por estar aquí es mi soledad. Ustedes tienen una familia, regresan a sus casas, tienen hijos y los ven. Yo no tengo a nadie. Y si tenía miles de esposas y muchos hijos, pues al final de cuentas, aunque los tuviera, él siempre andaba solo. Él siempre andaba atento. Ahora vámonos para Acapulco, porque nos dijeron ahora que viene una diligencia por acá, y siempre estaba atento. En ese trayecto muchos se hicieron pasar por Pedro Negro. Todos los delincuentes de esa época, ¿qué decían?
soy Pedro el Negro, aunque no lo fuera. Le colgaban más milagritos al Señor. Hay muchas pláticas entre Jacinto y Pedro el Negro muy entrañables, donde él le decía: a ver, don Pedro, ¿usted quiere ser buena persona? Pues entonces pida perdón y aléjese de lo que hace. Hay muchos momentos de reflexión en donde de verdad el personaje realmente se da cuenta que no es esa persona que todo mundo describe, el salteador de caminos. Que lejos de ser un salteador de caminos y que trata de ayudar a las personas que puede hacerlo, y que eso no justifica obviamente su carrera delictiva, pero de pronto se da cuenta que él también tiene un corazón que puede latir y que se da cuenta el gran daño que ha hecho. Y que eso no lo puede cambiar, porque lo que hacemos mal, pues se queda ya así. Y de pronto lo que nos hace diferentes personas son dejar a un lado eso y darnos cuenta que podemos ser mejores personas a partir de hoy. Y entonces se envuelve mi libro elementos de la leyenda. Por ejemplo, otro dato importante y curioso. En Santiago Analco, donde nace la historia, hay una roca enorme con el rostro de Pedro el Negro. Lo pueden buscar inclusive en YouTube y demás porque lo han grabado. En la entrada, bueno, es justamente donde está la entrada de la cueva, está el rostro, se ve un rostro clarito, todos los lugareños dicen pues que es Pedro el Negro. Y en la parte de abajo se ve clarito un gato. Y es que Pedro el Negro siempre estaba acompañado de un gato. Siempre donde hacía se reunían con sus compañeros o había saltos, tras irse Pedro siempre salía un gato. Y en esa roca está labrada, como si hubiera un humano labrado el rostro de Pedro el Negro y del gato, y es una roca que de forma natural se hizo así. Ese es un dato. Otro, nos dicen que para entrar a las cuevas hay que esperar al 1 de mayo, que es el día que se festeja ¿qué? La Santa Cruz. El 3 de mayo. Ay, perdón. 1 de mayo es el día del trabajo. Ay, es que es para ver si están atentos o no. Entonces ese día se supone que hay un permiso místico donde se abre la cueva, pero se han perdido muchas personas. Eso es cierto, eso es real. Dicen que te puedes meter, los 3 de mayo te puedes meter porque se abre la cueva. Pero Pedro siempre ha dicho un dicho: todo o nada. Que implica que si tú te metes, tienes que sacar todo el tesoro ese día. Todo, sin dejar nada. Porque si tú nada más sacas la mitad y dejas la mitad, pues resulta que ya no sales. Y la verdad es que muchos se han quedado perdidos. O sea, los mismos habitantes de los lugares cerca de las cuevas, de verdad dan testimonio que se han perdido mucha gente. Y les voy a contar una anécdota que a mí me sorprendió. Yo cada que iba a las caminatas para investigar, para buscar, o sea, yo no iba con esa idea de Pedro, hazte presente, no, sino más bien siempre con todo el respeto hacia el bosque, porque recordemos que en los bosques nosotros somos los invasores. Entonces tenemos que pedir permiso a la naturaleza, al bosque. Hay cuidadores de bosques, que son los árboles más antiguos, ¿sí? Son los cuidadores de los bosques. Y yo siempre me hincaba, pedía permiso para evitar accidentes, porque pues mucha gente se ha quedado en esa idea de investigar, ¿no? Entonces fuimos a varios lugares, pero la verdad, lo que yo les puedo compartir es que el lugar más místico
es redondito. Está un poco antes de llegar a la Marquesa. Cuando llegamos con un grupo de amigos a esas cuevas, una maestra iba con nosotros, una compañera, y dijo, quisiera quedarme, que me dieran la oportunidad de quedarme unos instantes dentro de la cueva, pero sola, quiero estar sola. Y déjenme que les cuente que cuando no están prendidas las lámparas del celular, es una oscuridad que te aterra, la verdad te eriza la piel, absoluta oscuridad. Entonces, cada que nosotros íbamos a las caminatas, había un muchacho, justamente de ahí de Santiago Analco, que se caracterizaba como Pedro el Negro. Se ponía su sombrero, se pintaba su cara de negro, se vestía como de charro, no sé, y ponía música. Entonces siempre le gustaba acompañarnos vestido así. Cuando esta maestra pide entrar a la cueva y quedarse unos instantes sola, ella sale y dice, les pedí de favor que nadie me acompañara adentro. Les dije que ni prendieran luces ni que nadie entrara. ¿Por qué dejaron entrar a Camilo? Camilo era esta persona que se viste de Pedro Negro. Y Camilo nunca entró a la cueva. Camilo siempre estuvo con nosotros. Y ella jura y asegura que mientras ella estaba en la oscuridad, vio a Camilo o a Pedro el Negro que estaba enfrente de ella. Y entonces pues nos lleva a la reflexión, pues que posiblemente se haya hecho presente este espíritu de este personaje. Ahora, ¿por qué le llaman Pedro el Negro? Seguramente muchos se han de preguntar. Y también para eso hay varias respuestas que nos ha dado pues esta investigación tan larga, ¿no? Unos decían que era negro, que él era un personaje afroamericano, que él era un mulato, vaya. Y de hecho, cerca de Santiago Analco había una colonia que se llamaba el Llano de los Negros. Y se llamaba así porque estaba habitada justamente por una colonia de pura gente. Y cuentan que Pedro el Negro salió de esa colonia. Y hay quien asegura y se asegura que es por eso. Caminamos y vamos a otro rumbo que fue de la ruta de Pedro el Negro. Y hay quien nos decía que no, que pues le decían Pedro Negro, y de hecho así lo nombraron, ¿verdad? Por el color que adquirió a través de que pasaba horas enteras y enormes, trepado en los árboles, viendo dónde venían las noticias, para dónde me voy, y se daba horas enteras ahí en el sol, y por eso adquirió así su color, a través pues de los rayos del sol. Y hay otra versión que nos dice que en realidad ni siquiera era negro, ¿no? Era una persona con tez normal, pero era el apodo que se le había dado. Y hay quien dice que fue porque encontraron, ¿no? Y pues esas casas están hechas con el oro de Pedro el Negro. Y bueno, pues a grandes rasgos, mi libro, mi leyenda habla de ese hombre que asaltaba a los arrieros, que antes de llegar a lo que es Naucalpan, porque hacían una ruta, tenían dos rutas, pero eran larguísimas. Por este lado pues iban rumbo a Redondito, pasaban Huixquilucan, y se iban de ese lado hasta llegar a Naucalpan. Actualmente en Naucalpan sigue estando la iglesia donde llegaban esos arrieros, porque esa iglesia yo creo que se edificó desde 1500 y algo.
Entonces, cuando los arrieros ya llegaban y tomaban esa ruta para Ciudad de México y llegaban a Los Remedios, eso ya quería decir, ya estamos a un pasito de llegar a Ciudad de México. Y pues las personas responsables, los sacerdotes o los frailes que en ese momento estaban, les daban permiso acostarse un ratito porque pues ya se habían cansado mucho. Y les daban permiso ahí descansar. Entonces ya cuando llegaban a Los Remedios, los arrieros ya estaban seguros, ahí ya no los asaltaba Pedro el Negro. Los asaltos eran en todos los caminos reales, en todos los atajos, ¿verdad? Y en la actualidad la iglesia de Los Remedios sigue estando y hay un recinto que se llama la Casa del Peregrino, que justamente lo hicieron desde entonces pensando en las personas que se quedaban a descansar y que ahora los peregrinos como tal son los que ocupan esos espacios para descansar. Entonces, yo voy nombrando lugar por lugar, voy haciendo descripciones de ellos y voy manejando una historia familiar hermosa, donde toda una familia está trabajando en beneficio de la salud de un hijo. Como familia, ¿qué vamos a hacer si un hijo se me enferma? Y entonces uno de los más chiquitos es el que toma la acción y dice, pues si necesitamos dinero, vamos por dinero, no importa dónde sea. Pero los demás, hago un retrato de esos ayeres donde las mujeres cocinaban con leña, les hacían su tecito, ¿verdad? Porque encontraban la bondad de esas hierbitas en el bosque que estaba fuera de su patio. Hacían tortillas, hacían tamalitos de quintonil. Y de pronto es un retrato hermoso de una familia, de sabores, de olores, de campo, de asaltos, de mucha acción, porque también narro lo que es un asalto, cómo lo empezaba a planear Pedro, ¿sí? Cómo les decía a sus 60 ladrones, porque eran grupos enormes de ladrones. Otros decían que en su gran habilidad, cuando mandaba a descansar a sus ladrones, porque era humano con sus ladrones, con su grupo, con sus bandidos. Había ocasiones en que decían, ya hicimos un atraco, váyanse a ver a sus familias. ¿Y saben qué? Cuando estén con sus familias, no quiero que hagan ninguna mala acción, porque las deben de respetar a su familia. Y hay quien dice que Pedro, cuando veía la oportunidad de ya mandé a mis bandidos y estoy solo, y hay oportunidad de un asalto, ¿sabe qué hacía? Ponía alrededor, en un radio donde iba a asaltar, ponía atorados muchos cigarros. Entonces se veía que estaba en uno de los cigarros y todo el mundo se quedaba con la idea de que estaba rodeado de sus bandidos, cuando él era solito y nada más era una trampa. Era una persona muy habilidosa. Y yo aquí hay un capítulo que se llama El Gran Atraco, donde narra justamente cuando viene una diligencia de muchas carretas llenas de oro. Y en esas carretas no nada más venía la persona que contrató a todos los arrieros y a las personas que las transportaban, sino también venía con sus hijos. Y relata cómo negocia Pedro para que deje libre a su familia y cómo haga ese intercambio. ¿Sabes qué? Váyanse ustedes, pero yo me llevo su oro. Un libro con misticismo, porque como leyenda pues debe de tener ese elemento de misticismo, de muchos valores familiares, de mucha acción y de muchas descripciones que seguramente a través de él van a querer conocer los lugares. Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, pero no se tenía. ¿En cuánto está tu libro?
Ay, esa es la pregunta que menos esperaba. Digo, ¿no? Porque... Así es. Qué bueno que lo preguntas. Mi libro es un libro artesanal, de hecho, porque tiene muchas bondades. Punto número 1. Está escrito por mí, que soy una lugareña de Ocoyoacán. Soy orgullosamente mexiquense. Me fue revisado en la corrección de estilo por una gran amiga que se llama Rebeca Millán, que es también una gran escritora, historiadora. Fue editado y hecho a mano por un estaba nominado en el Estado de México, ¿verdad? Porque él también es escritor, por nuestro gran amigo David Coronado. Si ustedes tocan mis libros, se van a dar cuenta que están cosidos a mano. Y tiene un costo de 300 pesos. Pero la verdad es que, híjole, no se van a arrepentir. ¿Yo qué les puedo decir? Si bien yo antes había escrito mucha poesía, como lo dijiste en mi reseña, creo que el gran amado siempre va a ser Pedro Negro. ¿Por qué? Porque marcó el inicio de mi carrera como escritora. Pues yo los invito a que lo adquieran. Yo siempre digo, no soy mercader de libros. Tenemos que cobrar un costo de recuperación porque editar un libro es caro. Pero a mí me gustaría, más que otra cosa, que todo el mundo conociera mi historia, que todo el mundo se empapara y apreciara a Jacinto, y apreciara a Juan Bartolo, y apreciara tantos elementos culturales que conocen a través de una linda historia. Mi libro antes yo lo había diseñado para niños. Yo dije, quiero hacer un libro para que los niños conozcan una bella leyenda y se envuelvan de tantos elementos que ya desconocemos. A lo mejor si le preguntamos a un niñito, ¿qué es un huarache? Ni un huarache conoce. Se les hace desconocido el nombre. En los pueblos a lo mejor todavía, pero por ejemplo aquí en Metepec, siento que hay muchos elementos que desconocen y sin embargo aquí viene narrado qué es, para qué es y cómo se usa, cómo se usaba en ese tiempo. Y es una forma hermosa de acercarnos justamente a reconocer esa identidad cultural que tenemos. ¿Alguien más? Sobre todo cuando, bueno, en toda la narración de tu libro, Pati, la verdad es que yo ya tuve la oportunidad de leerlo. Como dices tú, te adentra a todos los paisajes, a toda la historia y dices, híjole, como que la viví, ¿no? Incluso entre líneas las vas viendo y yo también soy una persona que les recomienda bastante el libro, es muy bueno. Y inmediatamente de que empiezas en el capítulo 1 no puedes parar. Yo me lo aventé en unas horas porque no pude parar de leerlo. Entonces sí es muy, muy recomendable. Gracias. Pues yo te quiero felicitar, Pati. Me muero de ganas de leer el libro y te quería preguntar cuánto tiempo te tomó desde que iniciaste la investigación hasta verlo ya impreso. Ok, bueno, es una buena pregunta. De investigación yo me ocupé 6 meses de pura investigación de campo, ir a los lugares y de mucha investigación oral sobre todo, porque mucha información escrita no hay, pero sí había mucho de los abuelos. Fuimos a entrevistar a muchos abuelos que sabían acerca de esta historia. Ya cuando yo tengo el sustento teórico, me pongo, ahora sí que me encerré, y yo duré 3 meses en hacer el libro y 1 mes más en hacer el final. Pese a que el final tiene solamente hoja y media, yo no sabía cómo aterrizar esa historia para que el final fuera lo suficientemente fuerte y poderoso como fue la historia como tal.
dije, no puedo perjudicar el libro por un final que digan, yo pensaba esto. Y la verdad les comento que cuando yo escribí el final, hacía tantas pausas porque yo lloraba. Yo lloraba y volví a leerlo, dije, yo lloraba. Y cuando le pido a 3 personas que revisen mi final, volteo y estaban con una lágrima. Dice, es que nunca pensamos que fuera a tener ese final. Es un final sorprendente. Entonces, pues en sí, entre la investigación y mi libro, pues fueron prácticamente 10 meses. Así es. Así es. ¿Y qué es lo que te gustó de tu libro más? Pues yo creo, bueno, 2 cosas bien importantes. Una, el tener ese poder de ofrecerle a mis lectores el conocimiento y reconocimiento de nuestra cultura. Porque yo soy buscadora de eso, de promover la cultura. Entonces, es el principio de cuentas, porque de verdad que se enamora uno. Se queda uno con ganas de voy a investigar más, ¿no? Eso por un lado, y por otro, los valores que resalto. Que pese a que inclusive Pedro, vuelvo a repetir, que era un bandido, darse cuenta que hasta personas así también, tienen valores y tienen necesidad de que alguien los vuelva a conducir, porque muchas veces yo creo que los delincuentes no lo hacen porque se sienten malos, siguen malos y nadie les dice nada. En este caso Jacinto le dijo, es que tú eres bueno, y al momento que le dice a Pedro, tú eres bueno, empieza a utilizar, a darse cuenta, dice él, y así lo dice en mi libro, empieza a palpitar su corazón y se da cuenta que no es una máquina, realmente es una persona. Yo creo que esos 2 elementos son bien importantes para mí. Pues muchas gracias. Esto es a grandes rasgos lo que implica mi libro Pedro el Negro. Y pues estoy a la orden. Ahorita preocupada, la verdad, porque muchas veces el hábito lector no es tan bueno. Me cuesta mucho trabajo leer, pero yo no soy de las que se quedan diciendo, ay, nos cuesta mucho trabajo leer, no, sino más bien veo de qué manera yo apoyo a las personas para que se enseñen a leer. Y una de las cosas que yo he hecho últimamente es crear libros con literatura muy corta. Estoy hablando de libros de 28 páginas, con una historia. Yo siempre digo, libros cortos pero con grandes historias, donde tienen los elementos de una novela amplia en una historia tan compacta y tan bonita. Bueno, son libros que yo los hago con todo mi corazón. Y también cuando gustes, aquí también tengo 2 libros ahorita, y en diciembre saqué uno que se llama La esfera que refleja la verdad. Una historia muy bonita, la verdad, que te pone a reflexionar, que te ayuda en ese proceso de autovaloración. Y ahorita saqué una nueva novela muy cortita que se llama Mirando en la oscuridad, y también pues nos invita a darnos cuenta, a valorar cada uno de nuestros sentidos, cada parte de nosotros, que en ocasiones andamos empapados de problemas y de dolores, eso todos los días, pero que también si nosotros miramos a nosotros mismos, tantas cosas tan valiosas que tenemos, nos amplía la visión y nos damos cuenta que no nos podemos quedar en el sufrimiento. Entonces, pues también están para servirles, y cuando me quieran invitar, con todo gusto estoy para servirles. Si me quieren llevar a alguna escuela, si me quieren, soy materia dispuesta. Algunas redes sociales donde te podamos seguir, igual el público que pueda seguir, para que el público pueda comprar alguno de tus libros, no sé si lo quieras compartir. Claro, por supuesto. Pues mi Facebook está como Patti Robles, cualquiera puede entrar, con todo gusto. Tengo una página que se llama El Rincón Literario de Patti Robles, también está abierto para quien guste, ahí subo
cualquier cantidad de los poemas que escribo o información de las actividades que tengo. Y los días miércoles también tengo un programa de radio que se llama El Rincón Literario de Pati Robles por Incógnita Radio o por YouTube, así nos buscan. Y todos los miércoles, y la verdad es que son programas súper bonitos, donde comparto poesía, donde aquí tenemos a una personita hermosa hasta atrás, mi querida amiga Jovita. Ella tiene un restaurante, pero ¿qué creen? Que también hace poesía gastronómica, es una belleza su trabajo. Apenas el día de ayer tuvimos un programa especial en Incógnita Radio con ella, y la verdad muy hermoso programa. Entonces me pueden seguir de esa manera. En mis redes sociales siempre publico mi número para que si me quieren llamar, si me quieren preguntar, si quieren adquirir algún libro directamente conmigo, estoy para servirles. Pues muchas gracias, Pati, y pues que esta sea una de las muchas veces que vas a estar aquí con nosotros en tu librería, y siempre los vamos a recibir con los libros abiertos y con el corazón y con los brazos abiertos. Gracias por acompañarnos.